Bendecimos, adoramos, exaltamos y le damos gracias al Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Como iglesia de Jesucristo queremos aprovechar una vez más para enviar un cordial saludo a todos los que nos puedan ver a través de la red, a todos aquellos que puedan compartir este mensaje en su vida y con otros. La necesidad que estás pasando, cualquier circunstancia que sea, déjame decirte que puedes dejar que Dios se involucre en tu vida y dejar que el amor de Dios a través de Jesucristo te alcance para salvación. No importa lo que estés pasando, siempre hay una salida, y esa salida y solución tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús te amamos y declaramos que esta palabra y este mensaje predicado desde este lugar y esta hermosa ciudad de Lauderhill en el estado de la Florida, que pueda afectar y llegar a lo más profundo de tu corazón. Ese es el mensaje de amor que como iglesia de Cristo te enviamos. A donde quieras que puedas tener este contacto con nosotros y compartir esta palabra, sea en esta gran nación maravillosa de Estados Unidos de Norteamérica, a la cual bendecimos, sea en Europa, en Asia, en África, en el Caribe, en Centro, Suramérica, en cualquier parte. Nosotros declaramos que esta palabra impacte tu vida y te alcance para la gloria del Dios eterno. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Envíenmele un aplauso a los que nos puedan compartir esta palabra, nos puedan ver a través de la red. Amén, amados. Amén. Como decía la hermana Elba, antes de entrar a la palabra, aunque ella dé el saludo, yo quiero agradecer también. El hermano José después si quiere lo puede editar, pero de todas maneras quiero darlo. Quiero agradecerle a usted por la cooperación. Con respecto al viernes de la película fue muy importante. Y queremos seguir alcanzando las metas. Quiero agradecerle el hecho de la cooperación suya también por cooperar para la compra del televisor. Ya tenemos un televisor. Amén. Y se vio muy bien. Sí, bien bonito. Excelente. ¿Cuántos miraron bien el televisor? Amén. Buen tamaño, ¿verdad que sí? Sí. Se vio excelente. Buena imagen. Necesitamos comprar otro, así que le animamos a que poco a poco, como usted pueda colaborar, vayamos juntándonos para poder comprar el próximo televisor cuando podamos. Amén. Amén. Cuando tengamos nuestros dos televisores grandes, vamos a quitar ese, el otro, este lo vamos a poner allá y vamos a tener dos mejores y más grandes televisores. Y por eso les agradezco y los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por su granito. Amén. Gracias. Dile a su hermano, prepara tu corazón, porque ahora viene la palabra. Y queremos aprovechar este tiempo. Por favor, póngale atención. Qué lástima que no hay muchos de los que deberían de estar aquí porque son parte de la congregación. Algunos tienen razón, pero hay algunos que quizás no tengan razón. Pero de todas maneras, usted está aquí hoy. Y esta palabra es para usted. Amén. Quiero recalcar, este mensaje quiero hacerlo de dos partes. Y queremos hablar hoy acerca del tema andar en el Espíritu. Dígale a su hermano, tenemos la necesidad de caminar, de andar bajo la dirección y gobierno del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es algo que la palabra de Dios lo recalca. Y Pablo lo anuncia, y ya lo vamos a ver en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Quiero decirle algo, amados hermanos, que nosotros tenemos el conocimiento, y espero que me ponga atención a lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo tengo la seguridad de que realmente Cristo es mi Salvador? Amén. Amén, Dios. Esa experiencia de esa seguridad de decir que Cristo es mi Salvador es un acto de fe. Amén. Amén. Algo que se produjo cuando alguien trató en su corazón y le trajo pleno convencimiento
en primer lugar de lo que había en su corazón, acerca de la gran necesidad de obtener, amados hermanos, la salvación, en otras palabras, la liberación, el perdón, sobre todo de lo que habíamos hecho como pecados. La palabra de Dios dice que antes de venir a Cristo estábamos separados, alejados de la ciudadanía. No éramos parte de Dios. Estábamos separados, estamos perdidos. Pero la palabra de Dios dice que Dios demostró de lo más profundo de su corazón su amor, enviando a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora nosotros debemos de estar plenamente conscientes de que hemos gustado el amor de Dios. Lo hemos gustado, y la experiencia misma por la fe es que ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Y murió en la cruz del Calvario porque ya Él se humanizó, ya Él experimentó en el cuerpo humano la manifestación de lo que es el amor del Padre. Pero no solamente Cristo se hizo visible y habitó entre los seres humanos, sino que también ya fue sacrificado. No fue sacrificado por causa de Él, fue sacrificado por causa suya y mía. Amén. Por el pecado, para obtener reconciliación mediante su sacrificio que nos salva. De eso, sin lugar a duda, nosotros tenemos que tener plena confianza y conciencia de que Dios nos ha amado. Amén. 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 Señor, así es. Que luego que el Padre ha mostrado que nos ha amado, enviando a Jesús para morir y ocupar nuestro lugar, el Hijo ha manifestado esa gracia. En otras palabras, ese regalo del amor de Dios que usted y yo no merecíamos. Ni nadie que nos puede estar viendo por ahí. Nadie lo merecía. Pero Dios realmente nos amó. Amén. Envió a Jesús. Jesús vino, tomó forma de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo más bajo que a los hombres, aceptando la voluntad del Padre de ir a la cruz, una muerte que Él no merecía. Éramos nosotros. O sea, esa gracia, ese favor fue manifestado a través del Hijo. Y ya como el Padre mostró su amor y el Hijo nos reveló y nos manifestó su gracia, muriendo y ocupando nuestro lugar, nosotros ahora estamos plenamente seguros de que somos salvos. Amén. Pero ¿por qué muchas veces, a pesar de haber sido salvos, como que hay veces que tenemos momentos difíciles? Momentos como que no son de victoria, momentos duros, momentos donde el aspecto de las emociones, los sentimientos, los pensamientos y el hacer las cosas a nuestra manera como que predominan más que la misma victoria que Dios nos ha dado a través de la salvación en Cristo. La pregunta que nos debemos de hacer: ¿quiénes deberían de ser las personas más gozosas, más alegres, más seguras, más libres, de mejor reposo y confianza todos los días, llenos de alegría y de gozo y de paz? ¿Quiénes deberían de ser? Así es. Levanten las dos manos Gracias a Dios. y denle ese aplauso al Señor. Mire, quizás está pasando momentos difíciles, no importa, levante las manos y alce su corazón al Señor, porque es la iglesia quien ha recibido el amor del Padre. Amén. La salvación mediante la gracia del Hijo, que ya ocupó nuestro lugar sin merecerlo. Amén. Ya lo hizo. No solamente murió, sino que también ha resucitado, como dice el apóstol Pablo. Pero no
solamente ha resucitado, se elevó a las alturas, fue magnificado, fue levantado, fue exaltado por el Padre después de ser humillado. Y le dio un nombre sobre todo nombre. No solamente ha resucitado, ahora está a la diestra de las alturas. A la diestra de la majestad del Dios eterno, del Padre. Pero no solamente murió, resucitó y está a las alturas, sino que ahí en esa posición está ministrando, interfiriendo por nosotros. Amén. Pero aún a pesar de todo eso, ¿por qué algunas veces nos sentimos tan incómodos en la tierra? Que hay veces que como que no podemos lograr las cosas que realmente necesitamos o queremos muchas veces, como hijos de Dios o como cristianos y creyentes. Le voy a dar una respuesta. Ya sabemos que el Padre nos amó. Ya sabemos que el Hijo murió y que incluso mediante su sacrificio y el derramamiento de su sangre, nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Pero aún así como que la lucha sigue y algunas veces hasta podemos vernos como fracasados. Algunos, en vez de continuar y seguir adelante y fortaleciéndose en el Señor, como que tiran la toalla y mejor se vuelven atrás. Estoy tratando de ir despacio, te aseguro, porque yo quiero que usted reciba y agarre realmente la revelación del conocimiento de lo que Dios quiere hacer en y por nosotros, para que seamos plenamente victoriosos, no importa lo que pase en la tierra hasta que Él venga. Amén. Y saben muchas veces por qué algunas veces no tenemos una vida de gozo, de alegría, de libertad y de victoria. Porque aunque podemos entender que tenemos una posición en Cristo como hijos de Dios por causa de que Él ya nos salvó, hay un área de nuestra vida que no está entendiendo que aunque el Padre nos amó y el Hijo nos salvó ya, ahora hay alguien en la tierra que necesita ocupar y que se le cede un lugar. Se llama el Espíritu Santo. Amén. Y por lo cual, aunque usted y yo nos amó el Padre, nos salvó Jesucristo, ahora debemos de permitir que el Espíritu Santo nos guíe paso a paso bajo su gobierno, para que implemente la vida y el carácter de Cristo. Amén. Amén, Señor. De esa manera, andando en el Espíritu, es que entonces nosotros podemos ser victoriosos. Amén. Amén. Y ser una iglesia que esté preparada para que la obra maravillosa dentro de la voluntad y el propósito de Dios se cumpla. Amén. Hasta que Él consuma todas las cosas. Amén. En los tiempos. Levánteme la mano si me está poniéndome atención y está entendiendo. Amén. Amén. No se preocupe que estoy introduciendo. Aleluya. Dígale a su hermano, necesitamos entonces entender la necesidad que tenemos de cederle nuestro corazón en su totalidad y todo nuestro ser a aquel con quien el Dios eterno nos ha sellado. Amén. Y ahora mediante el cual nos declara y nos llama sus hijos. Amén. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, ciertamente es de Dios. Amén. Amén. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Así es. Y esta es la voluntad del Padre, que conozcan al amado, al Altísimo, a Jesucristo, quien es la vida eterna en ustedes. Aleluya. Cuántas cosas, amados hermanos, tenemos que entender. Amén. Que las cosas, aún después de venir a Cristo, no es a nuestra manera, Así es. sino a la manera de Dios mediante su Espíritu Santo Amén. que habita en nosotros. Amén.
La hermana Elba decía, ¿verdad? Porque ahora somos templo del Espíritu Santo. En el inicio, los primeros cantos, este canto muy lindo, de alegre, ¿verdad? Cantábamos el tabernáculo de David. David llegó a entender, amados hermanos, lo que era experimentar y estar en la presencia de Dios. A tal grado que ese hombre se convertía en morada de Dios. Bueno, él era el ungido del Señor. Amén. Sin lugar del Espíritu Santo estaba ahí bregando con él. Nunca lo dejó. Si el Espíritu de Dios se aleja de David, se recuerda que una vez metió bien la de andar. Así es. Cuando le quitó a la mujer a Urías por ahí. Son cosas terribles. Él experimentó que el Espíritu de Dios se había alejado. En el Salmo 51 él clama: vuélveme el gozo de mi salvación, y espíritu noble me sustente. Vuélveme. O sea, él había perdido algo, no por afuera, no, él había perdido algo por dentro. Ya como que esa relación interna entre él y el Espíritu, mediante el cual había sido ungido, no lo experimentaba por causa de lo que había cometido. Levante la mano y diga gloria a Dios, porque Jesucristo apela por nosotros ante el Padre. Pero hay alguien más cerca todavía, y es el Espíritu de Dios en nosotros. Pero hay que darle lugar a Él. ¿Cuándo, pastor? Todo el tiempo. Diga, como dice el rótulo, ¿verdad? De los comercios, ¿verdad? 24/7. Ahí no feriado ni nada. En la vida del Hijo de Dios, en la salvación, no existe feriado ni vacaciones. Pastor, esta semana me voy un mes a Orlando. Me olvido del amor del Padre, me olvido de la salvación del Hijo y me olvido de la alianza del Espíritu Santo. Voy a disfrutar a Mickey Mouse. No, hermano, eso no vale. Díganle, hermano, eso no funciona. En la mente finita de nosotros sí, pero en la mente de lo que Dios ha hecho y determinado hacer, habiéndonos llamado y habiéndonos dado la salvación en Cristo, eso no funciona así. No quiero decirle con eso que usted no va a ir a Orlando, no, puede ir a Orlando y disfrutar y ver muchas cosas por ahí, fantasías, pero con Cristo adentro. Amén. Yo he ido a Orlando a darme mi relax ahí. Algo más cansado que a ver qué, pero... Y si me tiro en unos aparatos ahí, mi corazón no está muy... Hasta puedo quedarme por ahí, pero bueno, voy a disfrutar. El consejo es que cuando vaya Orlando, lea bien los rótulos. Amados hermanos, necesitamos, dígale a su hermano, caminar, andar por el Espíritu. Yo quiero comenzar poniendo el ejemplo de algo muy importante para que vayamos entendiendo poco a poco la necesidad que tenemos de entender que necesitamos cederle el control día tras día a ese maravilloso ser llamado el Espíritu glorioso de Dios en nuestra vida. Amén. Una de las cosas que le cuesta al ser humano es aprender a ser confiado. Y hay que entender que muchas veces, sobre todo los tiempos que vivimos, es difícil confiar a algo o en alguien. Porque la palabra confiar lleva el sentido de reposar, de estar calmado, de tener gozo, paz, tranquilidad, estar seguro. Y es que en las circunstancias que nos rodean, y si hablamos de políticos, y si hablamos de economía, y si hablamos de gobierno, hermano, no podemos confiar en nada. Así es. Ni hasta en la sombra de lo mismo. La palabra del Señor dice, no te fíes de ti mismo. Pablo le dice a Timoteo, no te fíes ni de ti mismo. Pero le da los consejos acerca de la doctrina y de lo que debe hacer, y se lo enseña a la iglesia.
Proverbio dice, ¿verdad? Fíate de todo tu corazón, no los hombres. Dice, fíate de todo tu corazón en el Señor. Amén. Y no en tu propia opinión o prudencia. Correcto. Amén. Así es. Y es que ni en nosotros mismos, amados hermanos, podemos confiar. Pero Dios nos conoce y sabe por qué envió al Espíritu de gracia, el cual dice, si yo me voy, el Padre lo enviará, y cuando Él venga, habitará entre ustedes. Y estando en ustedes, no en el mundo, no en cualquiera, Él los va a guiar hacia toda verdad. En otras palabras, los va a guiar y los va a mantener en mí, porque el único que es la verdad es Él. Amén. La obra maravillosa de Dios hay veces que nos cuesta entenderla. Y es que en el razonamiento humano, en el juicio humano, en el análisis humano, jamás la vamos a entender. Pero si tan siquiera le cedemos un poquito todos los días a ese maravilloso ser que está dentro de nosotros, de acuerdo a la palabra, llamado el Espíritu Santo, y clamamos y le decimos, Señor Jesús, actúa tú en vez de mí. Amén. Y si le decimos, Señor, yo ya llegué al tope. ¿Usted cree que es bueno decirle al Señor, ya llegué al tope? Sí, claro. Sí, hermano, algunas veces, aunque no nos guste, deberíamos de decirle, Señor, tope. Señor, choqué. Señor, me venzo, me doy, como dice Chespirito. Ya no puedo más. Ahora entiendo, Señor, que me encuentro entre la espada y la pared. Y aquí la única alternativa es aprender a reposar y a confiar en ti. Amén. Le tengo buena noticia. Que aunque a nosotros nos cueste aprender esto, Dios va a permitir muchas cosas hasta que nos veamos entre la espada y la pared. Pero no para dejarnos solos. Buena noticia. Amén. No para dejarnos solos. Es para que aprendamos a confiar en Él y a entender que nuestra verdadera dependencia está en Él. Amén. Porque nuestro beneficio, nuestro bien, nuestro favor, nuestra seguridad y todo lo que somos y necesitamos está en Él. En Dios. A ver si me subo un poco. ¿Me acordé? No, pero tengo que bajarme porque para leer ahí un poco me va a costar. Cuando pongamos el televisor adelante me voy a quedar aquí. Pascualito, estamos listos, hijo. Éxodo 14, 10 al 14. Dígale a su hermano. Dígale, voltea a ver a su hermano, dígale, no temas. No temas. No temas. No temas. Diga, número 2, dígale, mantente firme. Mantente firme. Pero dígaselo con seguridad, ¿verdad? Diga, no temas, diga, no temas. Mantente firme. Mantente firme Mantente firme. y quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Si quieres, no, te das 3 frases ahí, porque... Ay, pastor, porque usted no sabe la señora como esposa que me ha tocado. El viejo como marido y esposo. El viejo, la viejita como padres, no los aguanto. El hijo que me tiene la vida hecha de cuadrito. El vecino, el gato, el perro, no los aguanto. ¿Cuántos pecaron esta semana enojándose? Gracias porque levantaron la mano sincera y honestamente. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Cuando pasa una semana y usted no se enoja, es una gran victoria. Y no ha hecho un chispazo por ahí con el jefe, con el que le pitó atrás, adelante, o en la casa con el hijo, o con el perro, con lo que sea. Es una victoria. Amén. Amén. Pastor, y enojarse y airarse y ponerse iracundo es pecado. Sí, es pecado. Es pecado.
Y si usted le pega un grito sin razón, sin motivo, sin circunstancia justificada a alguien, usted está pecando. Amén. Porque hay gritos de victoria, pero hay gritos, hermano, De furia. que son de enojo, de ira y de odio. Y después de ese grito viene la acción también. Sí. Algunos hay veces que... Claro, reacción. ¿Y es que estamos expuestos a todo eso? Sí, Señor. Por eso, dígale, hermano, por eso. Por eso. Es que necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Señor. La intervención del Espíritu Santo. ¿Está usted entendiendo realmente? Amén. 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 Aquí leemos lo siguiente. Y dice, antes de comenzar a leer, ¿qué estaba pasando aquí? En Éxodo capítulo 6, no es que vamos a leer aquí, es otra. Dice que Dios escuchó el clamor y el gemir del pueblo de Israel. ¿Por qué? Usted sabe ya la historia. Levánteme la mano. Si ya sé la historia, pastor. De memoria y estoy aburrido. No se aburra. No se aburra. No es que le estoy diciendo que se aburra. No se aburra. No se canse y no olvide esa historia. Porque más que historia, fue una experiencia que nos debe servir de lección para hoy. Dios escuchó el clamor, el lloro, el gemir de la nación. ¿Por qué Dios escuchó el clamor? Porque estaban sufriendo. Porque estaban siendo maltratados como esclavos. ¿Quién es feliz siendo esclavo? ¿Quién va a tener una sonrisa estando sufriendo, maltratado? Que se burlen, que lo maltraten física, emocional, psicológicamente, que sea como algo que no vale nada, porque un esclavo no tiene voz, ni voto, ni nada, ni derecho. Pero como que el tiempo del cumplimiento de lo que Dios había dicho en el pacto a Abraham se estaba llegando y Dios escucha. Ese gemir de la nación no llega por casualidad ni en el tiempo que ellos quisieron. No, es en el tiempo de Dios. Amén. El oído de Dios estuvo dispuesto y el corazón de Dios para atender el clamor de la nación en el tiempo de Dios. Amén. Ahora, el gemir y el sufrimiento de la nación fue escuchado y trajo una reacción de Dios. Amén. Entonces Dios le llama a Moisés y le dice a Moisés, mira, te he llamado. ¿Se recuerda cuando se le aparece en la zarza? Amén. Y le llama y Dios le dice todo y primeramente se le da a conocer quién es Él, el Dios de Abraham, vuestros padres, Isaac, Jacob, José, etc. Y le dice la misión que tenía. Pero le dice, yo he escuchado el gemido, el clamor, el lloro de los israelitas, porque están bajo la bota fuerte de los egipcios y los mantienen como esclavos. Pero yo he descendido para verlos, para oírlos, para escucharlos y para libertarlos y redimirlos con mi mano poderosa. Amén. Amén. Así que prepárate, papito, dice. Y Dios lo usa. Y de todo el relajo que arma ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Al final Faraón cede y sale Israel. Amén, amado. Amén. Aquí ya Israel ya viene en camino alegre, contento con todos los, decimos nosotros, los maritantes, con todo, ¿verdad? Animales, niños, viejitos, todo. Ahí venía un paquete. Pero hay algo que me llama la atención, amados hermanos, es que llegan a un momento en donde ellos se ven no directamente en una encrucijada, porque al frente hay un mar. Yo creo que mientras el mar está ahí y no hay ningún problema, entonces no hay por qué asustarse. Si usted llega a la orilla de un río, a la orilla de un gran mar o lago o laguna,
y a usted no lo acecha un peligro, usted no se va a tirar al mar, ni va a cruzar el río, ni se va a aventurar para ahogarse, ni para matarse o destruirse. Aquí el problema no era que estaba en el mar, al frente. Aquí la circunstancia, pastor, usted ya ha predicado todo esto. Sí, pero póngale atención a lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy, de todo esto. Es que podemos ver que en la lectura de las Sagradas Escrituras, Dios promueve y hace que el corazón de Faraón se endurezca después que vio que la nación había salido y el ejército de él. Esto es algo muy importante, porque quien provoca el endurecimiento y dice, pero si se nos han ido estos que son esclavos, que nos han servido, ¿y por qué los dejamos ir? No, esto no puede ser. Muchachos, a ensillar los caballos y todo, a prepararnos, porque vamos a seguirlos. Este paquete no se nos puede escapar. Entonces el problema no era que estaban a la orilla ya del mar. El problema es que ellos se dieron cuenta que vieron la polvareda atrás, el ruido y todo, y vieron una nube de polvo quizá o de lo que sea, pero algo se acercaba a ellos, no bueno. Hasta ese momento, algunas veces podemos reconocer ahora en nuestros tiempos, es que la nación de Israel como que todavía no sabía la calidad, la gloria y el poder del Dios que los había salvado. Amén. Porque ellos no se salvaron a sí mismos. Ellos, aunque clamaron y gimieron, fue Dios quien provocó y promovió eso. Amados hermanos, hay veces que las circunstancias, como en la película, te van a acontecer y tú y yo no estamos preparados. Pero acontecen y Dios sabe por qué las permite. No lo entendemos. Cosas que son bien difíciles para aceptarlas, para acceder a ellos, mucho menos para aprender a confiar en Dios, pero suceden. El 2014, cuando yo venía con mi hija y con mi esposa, y se lo repito, yo no esperaba el trancazo que nos dieron, y hasta tuve que perdonar la vida del que casi nos mata y mata a mi hija. Tuve que perdonarlo porque adentro una lucha interna que podía gobernar en mi corazón, no de amarlo, sino de odiarlo. Porque ¿qué causa tenía mi esposa y yo y mi hija para que nos atropellaran? Pero he tenido que aprender a ponerle en la vida a ese individuo que jamás lo conocía y decirle, Señor, yo lo perdono, ten misericordia de él y alcánzalo en salvación. Solamente tú sabes el relajo y el desorden de su vida. Aquí la nación de Israel no entendía la calidad y la clase de Dios que los había salvado, aunque habían visto y experimentado maravillas antes de salir. Si el que había hecho maravillas, guardándolos, cubriéndolos, protegiéndolos, enjuiciando a Faraón, a Egipto y a sus dioses, no los podía salvar, aunque Faraón venía detrás. Claro. Pero vuelvo a repetir, el ser humano tiene una característica que es muy dura. Y vuelvo a repetir, hay veces que hay razones que humanamente las podemos justificar, y es de aprender a confiar en algo y en alguien. Y es cierto, habrán razones y motivos verdaderos por los cuales no podemos confiar ni reposar en nada ni en nadie, pero es todo lo contrario en el Dios que nos ha llamado. Es mejor no confiar ni en nosotros mismos, aunque no entendamos las cosas, pero aprender a confiar en nuestro Dios. Porque no se trata de análisis humano. Israel hasta ahí no estaba preparado, ni entendía que Dios es el que había provocado endurecimiento en el corazón de Faraón y su ejército para que los persiguiera
y destruirlo o llevárselos de nuevo como esclavos. Por una parte. Por otra parte, Israel no entendía ni conocía que el Señor al permitir esto, Él estaba probando el corazón de la nación para ver si confiaban en Él. Amén. Amén. Sí. No sé si me está entendiendo. Amén. Pastor, pero es que bien, no, yo lo entiendo. Qué difícil muchas veces es aprender a confiar, reposar, descansar y dejar que el Señor haga. Amén. Porque es que estamos acostumbrados, hermano, a hacerlo nosotros. Por iniciativa y en nuestra voluntad. Y de eso es lo que queremos hablar, porque si nosotros no aprendemos a dejar que Dios trabaje y haga la obra y la perfección en lo que Él ha comenzado en nosotros mediante el Espíritu Santo, entonces nos vamos a ver problemados siempre. Igual que la nación de Israel. Así es. Así es. Entonces el problema no era de Dios. El problema de la nación de Israel es que no quería aprender la lección. En los tiempos modernos, la vida es como una escuela y lecciones las aprendemos o debiéramos de aprender todos los días. Así es. De lo que nos puede acontecer o de lo que le puede acontecer a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija, Familia. a tu familia, a tu nación, a tu vecino. Así es. Las lecciones están todos los días. Así es. Segundo. Amén. Y todos los días necesitamos aprender. Pero la lección más grande que deberíamos de aprender es de depender confiadamente del Dios que nos ha salvado. Amén. Amén. Y eso es lo que más nos cuesta. Yo vuelvo a repetir, no es fácil, porque esa ha sido mi experiencia. Sí, Señor. Y es que para aprender a confiar en Dios y llegar a tener la experiencia de reposar y dejar que Él haga, la actitud del corazón debe ser una actitud mansa y humilde y entregada, sujetada y obediente 100% a aquel que lo pide y lo ha dado todo. Amén. Bien, pastor, estoy poniendo atención. Amén. Señor. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo hay veces que en la noche o en el día me pongo a pensar en la revelación de Dios y de Dios cómo hace y permite las cosas. La película del viernes, con 3 familias, en acontecimientos que al principio a los 3 los ponen. Uno con su corazón soberbio, que mi niña, que yo quiero ver a mi niña triunfando, que tenemos un contrato pendiente, etc. No sabe ni lo que está pasando, ni le importa lo que está pasando en la vida y la salud de su hija. Es lo que espera un papá orgulloso, un beneficio de un contrato con su hija, porque su hija canta bonito. El otro, como pastor, ya sabe, ¿verdad? Por ahí, que debía estar a tiempo, ya usted sabe. Y la otra, ¿verdad? Mira, ten cuidado porque ya te dije, no te estés a la hora y ay, la muchachita, ya usted sabe el rollo que se armó. ¿Cuántas veces nosotros podemos iniciar y provocar algo en lo cual nos vemos envueltos, cuyas consecuencias son terribles y es duro? Así es. Porque al final quizás solamente queda una sola alternativa. Así es. Y es humillar el corazón para que Dios trate con nosotros y nos lleve a la victoria. Amén. No hay otra salida. Amén. Gracias a Dios. Y entre más nos enojemos, entre más nos pongamos rebeldes y entre más hagamos las cosas a nuestra manera, más peor y mal nos van a salir. Así es. Y nos podemos enojar con Dios, con el perro, con el gato, con la suegra, con quien sea.
Pero, ¿qué le mueve a Dios eso? Él va a seguir resistiéndonos hasta hacernos entender que si no aprendemos a confiar y a depender de Él, las cosas nunca van a ir bien. Andar en el Espíritu. Ya el Señor nos salvó, ya el Padre nos amó, el Hijo mostró mediante su gracia su sacrificio y lo hizo, perfecto. Pero ahora andar por el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu, eso significa que hay que ser sumamente obediente y dejarse guiar por Él. Así es, amén. Todos los días. Todos los días. Porque yo he escuchado muchas personas, pastores, que tengo un carácter que ni yo mismo me aguanto, y tiene razón, hermano. Pero el problema no es achacarle las consecuencias al carácter que tengo o tengas tú. ¿No será mejor que aprendamos a depender de la obra maravillosa de Cristo, quien puede hacer bien las cosas y no nosotros? Señor, así es. Amén. Modificar ese carácter en nombre del Señor. Cada día nos damos cuenta que entre más permitamos la vida de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Y Dios va a ser glorificado. Y nosotros vamos a estar contentos. Ese enojo, esa impaciencia, esa ira, ese celo, esos pensamientos inadecuados, esas mentiras del enemigo, esas luchas internas por afuera también, cada día tenemos que aprender a cedérselas a Dios. Vuelva a decir a su hermano, no temas, No temas. permanece firme Permanece firme. y quédate tranquilo. Ahí venía Faraón con todo su ejército, ¿verdad?, detrás de Israel, y se me imagina que la polvareda y la nación ahí frente al mar. Y cuando a Faraón se hubo acercado los hijos de Israel, ¿qué cosa? Alzaron los ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Qué bueno. Yo le digo una cosa, yo creo que temer muchas veces es bueno, pero cuando ese temor se convierte en un clamor al Dios vivo para pedir ayuda. Al Señor le encanta eso. Mira, hermano, aunque no lo entendamos en lo natural, a Dios le encanta que clamemos. Pero sí, con corazón sincero. No del diente al labio. Ay, Señor, mira que estoy necesitado, por favor, ayúdame. Pues, como que no pasó nada. No, Dios conoce los corazones. Y es que Él es bueno. Porque aún a los que quieren ser, ¿verdad?, que se las tiran mejores y más inteligentes que Dios pidiéndole a Dios, y después como que sin nada se olvidan de todo, malagradecidos. No, Dios es bueno y los deja como el pescadito, ¿verdad?, que corran con la cuerda sin darse cuenta que están bien trabados. Les llegará el tiempo que Dios hará. Pero algo muy importante, sigamos, 11. Dijeron a Moisés, ahora note que dice que clamaron al Señor, pero aquí en este versículo encierra algo. Dígale a tu hermano, no te quejes. Dígale a tu hermano, no te quejes. Dígale, si Dios te ha llamado, es para que permanezcas en Él y no para que regreses. Hermano, algunas veces no nos damos cuenta que el espíritu de Sodoma y de Egipto está muy abierto para que podamos regresar. Si usted y yo queremos, podemos hacerlo cuando queramos, pero no nos conviene. ¿A quién le conviene después de haber conocido a Cristo volverse atrás? Si usted ha leído, si ha escudriñado la palabra de Dios, dar el paso de la salvación no fue iniciado por usted ni por mí, fue Dios quien su gracia y misericordia provocó nuestros corazones para que le creamos. Él se reveló en nuestras vidas para que aún lo aceptáramos y le pidiéramos perdón, reconociendo nuestra condición como pecadores. No fuimos nosotros, fue Él quien nos buscó. Vino a buscar lo que se había perdido para restaurarlo, no para pisotearlo.
Amén. Faraón y su ejército viene para seguir pisoteando y destruyendo lo que se le había escapado. Dios nos restaura para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Oh, gloria. Pero ¿cómo podemos tener esa victoria si no aprendemos a confiar y a descansar en el Señor? Aquí no sería mejor que en vez de decirle a Moisés, nos unimos contigo, hijo, para que oremos al Dios que nos salvó, porque no solamente tú has visto las maravillas y los juicios. Nosotros, toda la nación, somos testigos del poder majestuoso y de la gloria del único Dios que nos ha podido salvar. Oremos a Él, nos unimos contigo. No había sepulcro. Empezaron a quejarse, hermano. No había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Quién nos ha sacado de Egipto? Como que si les había dolido, Señor, haber salido de Egipto, hermano. Por favor, le voy a hacer una pregunta, pero no me levanten la mano. ¿A usted le ha dolido que Dios lo haya salvado y sacado del pecado? No. Y librado de la garra del diablo. Le doy las gracias. ¿Usted le ha dolido? No. No, hermano. Con sensatez espiritual número 1. Yo no creo que usted y yo seamos tan mal agradecidos. Hay que estar muy cegados, Así es. muy ciegamente ignorantes espiritualmente. Nunca hemos visto a Cristo si realmente deseamos volver atrás de lo que ahora nos avergonzamos. Sí, amén. Amén. Del diablo, del mundo y del pecado, Amén. que al final todo queda en destrucción. Así es. Pero aquí no. Aquí como que los clientes se habían arrepentido de haber salido de Egipto. Vuelven a ponerles. No había en Egipto sepulcros que nos han sacado para que muramos en el desierto. Porque ¿por qué nos has hecho así con nosotros? Nos has sacado de Egipto. Versículo 12. No es esto lo que te hablamos en Egipto. Eso significa que el pueblo trata de convencer a Moisés que no lo sacara. Así es. Hoy. Hermanos, qué duro es ver a alguien que esté en el alcohol, en la rebelión, en la vanidad, en la vanagloria de su vida, en el adulterio, en la drogadicción, en el cigarrillo, en el alcoholismo, en cualquier estrago que hace el pecado. Y decirle, Dios te ama y te quiere dar vida y te quiere libertar y te quiere dar descanso de esa porquería, de esa esclavitud. Y la gente no quiere, hermano. Ni siquiera quiere. Se ríen. Bueno, ¿cuánta gente anda de homeless en la calle? ¿Usted ha visto los homeless? Sí, amén. ¿Sabe por qué la mayoría están ahí? Usted sabe, ¿verdad? Con darle 5, 10, $1 o 50 centavos, eso no les sirve, excepto que para que sigan continuando comprando su vicio, o quizás cuando tienen hambre, comprar un sandwichito. Pero eso les ayuda. Yo quisiera realmente que hubiera una ley, pero una ley de algo impositivo. No, a ti aunque no te guste, te llevamos de la calle y te metemos a un refugio y ahí vas a estar. Pero como aquí se trata de la libertad y no se puede imponer sobre la voluntad independiente de cada individuo, mejor está en la calle, porque a la fuerza no se lo pueden llevar. Pastor, qué terrible es esto. Usted quisiera que hubiera una ley. Hermano, Es que tiene que ser así. si a usted y a mí el Señor permite que nos den una patada, ¿sabe dónde? Para entrar a la salvación, que nos la den. Amén, amén. Una noción. Gloria. Es mejor que el Señor nos exhorte en la tierra Amén. y no que nos exhorte y nos aplaste al final en el juicio. Así es. Señor. Oh, gloria. Los hijos muchas veces, aunque no les guste, hay que darles de palmadas. Hay que asegurarlos y decirles, mire muchachito, usted me sienta aquí y me va a escuchar. Y usted va a hacer lo que aquí en esta casa se hace de acuerdo a los principios de Dios. Amén. Cuando esté grande, si usted quiere, haga lo que quiera. Pero antes se le va a enseñar y va a verlo cómo se debe de acuerdo al agrado y al respeto de Dios. Amén. Amén. ¿Ya crecerá? Bueno, ya crecerá. ¿Quieres lo que venga? Está bien, pero ya se le enseñó. ¿Lo quiso o no lo quiso agarrar? Ese es el problema de él.
Dios es tan grande, misericordia, que Dios ni fuerza a nadie, hermano. Amén. Antes, en los tiempos de la ley, no, Dios no jugaba. Ahí apretaba, le gustara o no le gustara. Ahora es la gracia, hermano. Dios nos ha salvado por su gracia y nos deja libre. Pero dice, no deis lugar a esa libertad con que Cristo nos hizo libre, para darle lugar a la carne y volver a ser como de antes. ¡Qué terrible! No te decíamos esto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es preferible, hermano. ¿Será que no es mejor intentar buscar una libertad o morir como esclavo? No, hermano, yo creo que es mejor morir en el intento de ser libre, pero no morir en una deshonra de esclavo, en una desgracia, porque Dios no nos ha llamado para ser esclavos, mucho menos del pecado, mucho menos de Satanás tipo de Faraón, y mucho menos del mundo tipo de Egipto. Así es. No sé si me está entendiendo. Amén. La nación no entendía esto. 13. Y Moisés dijo al pueblo, gloria a Dios, porque Dios usaba a Moisés mucho. Y aquí están las palabras que les dije a ustedes. No teman. ¿Qué tal si Moisés se deja convencer por el pueblo? Y dice, tienen razón. Aquí el mar está aquí. Y Faraón viene allá. Volvámonos otra vez y hagamos pacto con Faraón y nos volvamos a Egipto otra vez. ¿Qué clase de líder? Es como que él le diga a usted, ¿verdad? No, hermano, no se preocupe, si no quiere seguir en Cristo, arríndase, váyase, haga lo que usted quiera y lo apruebe yo. No, hermano, yo nunca voy a aprobar eso. Aquí hay personas que vienen y quizás no les gusta cómo predico, cómo visto, porque soy flaquito, lo que sea, qué sé yo, porque miran chiquito y se van y punto. Bueno, Dios sabe por qué. Pero con sencillez en mi corazón, mientras un grupo venga aquí, yo le voy a predicar la palabra sencilla. Espero que usted la entienda, porque eso es lo que digo, eso es lo que digo. ¿Qué más le puedo dar si no es lo que yo vivo y tengo? Amén. No puedo dar más. Pero yo no quiero volver a Egipto, jamás. Es más, nunca quizás hubiera querido experimentar y vivir en Egipto, pero ni modo. Porque dice, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que han visto hoy, nunca más para siempre lo van a ver. Aleluya. Qué respuesta, ¿verdad que sí? Qué bueno que ese liderazgo, qué bueno que la mente y el corazón de Moisés aprendieron a creerle y a confiar y a conocer a Dios. Porque, hermano, una nación completa para un solo hombre, muy fácilmente lo hubieran envuelto, lo hubieran influenciado, lo hubieran contaminado y ya están convencidos y se vuelven para Egipto. Pero Moisés le dice, un momento, muchachos, esto no es así como ustedes piensan. No teman, permanezcan firmes. Vuelve un poquito atrás al 13, por favor, hermano. Y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. ¿Usted cree que Dios nos ha llamado para meternos en una encrucijada y dejar que los enemigos tuyos se gloríen en nosotros? Claro que no. No, hermano. Algunas veces no entendemos que es que Dios quiere glorificarse en nosotros, sus hijos, para que conozcamos su gloria y su poder. Pero entendamos al mismo tiempo que Él nunca nos ha dejado solos. Pero que no solamente se va a glorificar mostrando su compasión, su misericordia, su salvación y amor para con nosotros, sino que Él también quiere glorificarse mostrando su poder para destruir a los que nos desean el mal. Dios te ama. Dios nos ama a los que nos puedan ver por la red. No hay otro más que nos ha amado más y mejor que nunca que Dios mismo a través de Jesucristo. Qué lástima que algunas veces no entendemos que el propósito de Dios llamarnos es para que aprendamos a estar firmes en Él, confiados en Él,
y dejar que muestre su gloria y su poder, defendiéndonos, guardándonos, ayudándonos. Pero hay que dejarlo a Él. El Señor peleará por ustedes. Pastores, tú te das la repetición. No, porque a mí me encanta esto. A mí me encanta esta última palabra. Y ustedes estarán tranquilos. Amén. ¿Quién iba a pelear contra Faraón y su ejército? ¿Los israelitas? ¿Moisés? No. ¿Quién es que iba a abrir el mar? ¿Los israelitas? Si bien es cierto, Dios usó a Moisés, pero era Dios, hermano. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. 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 Aprendamos a creerle. Aprendamos a obedecerle. Y aprendamos a confiar y a depender de Él 100%. Amén. Dejemos que Él haga. Él peleará por ustedes. En otras palabras, ustedes estarán. A mí se imagina que Moisés les dijo: mira, muchachos, mientras Faraón termina de llegar, ¿alguien quiere recostar? Un montón temblando ahí. No, dejen de temblar. Duerman si quieren. Déjenlo que termine de llegar. ¿Cuántos han leído toda la historia ahí? Amén. ¿Llegó Faraón cerca? Claro que sí llegó. Pero el ángel del Señor que estaba en el campamento de la nación se puso en vanguardia. Y la nube que los cubría se puso en medio del campamento de Israel y los egipcios y Faraón. Y me encanta porque la palabra dice que de este lado del campamento había luz. Y en el otro lado, donde estaba la nube y el ángel del Señor, era todo tinieblas para Faraón y su ejército. Bendito Dios. Y es que aunque las tinieblas traten de rodearte, mientras le demos lugar a Jesucristo y al poder de su Santo Espíritu, algo nos va a iluminar. Y sobre todo desde adentro, que te va a guiar, que nos va a guiar, que nos dará la fuerza, que nos dará la voluntad, que nos dará la confianza, que nos dará el gozo, que nos dará la paz y la libertad, porque sabemos en quién hemos confiado. Como decía el apóstol Pablo, y sé que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día, aún después que parta de la muerte física. Amén. Sí cuesta entender muchas de estas cosas. Ya entendemos que nosotros tenemos una posición en Cristo. Levánteme la mano. Sí. Usted tiene una posición en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Amén. Y es una nueva creación de Dios en Cristo. Gracias. Amén. Pero hay veces que la experiencia, como esa nueva creación en Cristo, como que nos cuesta llegar a experimentarla. Y hay veces que como que lo que experimentamos es lo que Adán nos ha heredado. Una vida de condenación y de pecado. Y siempre habrá algo que te impulse, que trate de influenciarte, que trate de convencerte de que hagas las cosas por iniciativa propia a tu manera, sin dejar confiadamente que Dios haga. No te dejes engañar. Cuando usted sepa que usted ya no puede hacer las cosas por usted mismo, aprenda a cederle el terreno al Señor. Amén. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Amén. Que Él obrará la vida y el poder y la gloria de Cristo. Amén. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Dios no nos ha dado que no está en Cristo Jesús? Amén. Le hago esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios no nos ha dado que no lo haya puesto en su Hijo Jesucristo? Y si Él, como dice 1 Corintios 1:30, nos ha puesto en Cristo y Cristo en nosotros, entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Volvernos a Egipto? No. ¿O dejar que Dios haga y obre? Amén.
Dios no solamente permitió endurecer el corazón y que saliera Faraón y su ejército detrás de la nación, sino que permitió que se acercaran, no que los tocara, mucho menos que los destruyera, porque Él los preservó. Pero no solamente eso, a mí me llama la atención y digo, Señor, lo que tú haces, lo que tú puedes hacer si nosotros aprendemos como babies recién nacidos a confiar y a depender de ti. Amén. ¿Hasta cómo es esto de baby? Pues sí, hermano, un recién nacido, ¿de quién depende 100%? ¿De él? No, hermano, no sabe si existe, aunque está fuera del vientre, vamos allá. Aunque esté respirando, él no sabe, pero cuando siente los brazos de su mami y se lo pone en el pecho y siente dos bultitos por ahí, aquí hay comida, ¡pam! Y siente el calor de la mamá, entonces él está seguro, sabe que es alguien que existe, está protegido, está siendo amamantado. Amén. Pastor, eso quiere el Señor de nosotros. Así, pastor, así tan sencillo. La pregunta es, ¿qué bueno hay de nosotros cuando lo hacemos todo por nosotros mismos? ¿Qué resultado tenemos? ¿Cuántos de aquí han cambiado la vida de su hijo rebelde? ¿Cuántos de aquí van a salvar a su hijo que no está por ahí? ¿Cuántos de aquí han tratado de cambiar la vida de su hermano o su hermana? ¿Cuántos de aquí han tratado de manipular o de cambiar o de transformar o de regenerar al vecino o al tío o al abuelo o a la suegra? Y intentémoslo. Nunca lo vamos a lograr. Porque a usted nadie lo transformó ni lo cambió excepto Cristo. Amén. Entonces, cuando usted y yo aprendamos y entendamos que lo que iniciamos nos lleva a un tope que representa una acción y obra humana, y lo soltemos y aprendamos a confiar para que lo dejemos actuar y trabajar a Él, entonces la victoria vendrá. Antes, no espere. ¿Por qué muchos se van y se regresan? Porque no quieren dejar que Dios obre y trate con ellos. Simplemente quieren seguir haciendo lo que ellos le tengan en gana. Así es. Yo no le voy a decir en esta iglesia, no le voy a decir eso porque yo no puedo enseñar eso. Pero en Cristo no se puede hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer. O aprendemos o vamos a chocar. En el estrellón, si quedamos vivos, ¿clamamos a Dios vivo? ¿O seguimos que siga el entierro como es? El Señor peleará por ustedes. Ustedes van a estar tranquilos. ¿Será que el Señor sigue peleando por nosotros? Amén. El primer canto que cantamos, el Señor peleará por nosotros. Amén. Yo venceré, tú vencerás. La pregunta es, ¿entendemos lo que cantamos? Porque la única manera de salir victorioso es dejar que Dios pelee en nuestra batalla. Amén. Pero el problema es que cada quien quiere pelear su propia batalla. Ese es el problema. Y el Señor aparte, allá afuera, y el Espíritu Santo esperando, ¿verdad? Que le les damos el lugar todos los días, para que no sea tu carácter ni mi carácter, no, sino sea Cristo el que gobierne. Diga conmigo, andando en el Espíritu. No te preocupes, ya voy a terminar por hoy. Pero esto es muy importante. Nunca permita que la lección de lo que pasó en el Antiguo Pacto con la experiencia de la liberación de la nación de Israel opaque su vida. Mejor aprendamos algo. Entender de que Dios lo promueve, lo provoca y lo permite, y que si Él lo hace, Él también tiene una salida, pero una lección tenemos que aprender. Amén. Él nos quiere llevar a enseñarnos de que nosotros dependemos de Él 100%, porque Él nos creó. Pero ahora no solamente somos parte de su creación, ahora somos parte de su redención. Amén. Qué bueno, gloria a Dios.
Israel no era la porción de la herencia como los simientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, humanamente. ¿Acaso no eran parte de la creación de Dios en el pacto que Dios había hecho con Abraham, como nación saliendo de Abraham, su amigo? Pero necesitaban también redención, porque Egipto y Faraón, en los tiempos cuando ellos se desarrollaron y crecieron, no era al principio así, pero cuando llegaron a ser, entonces los llegaron a esclavizar, porque dijeron, los israelitas se multiplican muy fácilmente. Vemos que a las egipcias lloran, gritan y les cuestan parir, pero a las israelitas estas ni gritan para tener hijos. Están creciendo, se están multiplicando y están siendo mayores en número y más fuertes que nosotros. Vean, no salgamos nosotros a quedar como esclavos de ellos. Y dijo Faraón, no, aquí los aprovechamos. Antes de que ellos nos esclavicen y nos conquisten y se unan con nuestros enemigos, mejor nosotros les ponemos la bota. Pero todo eso cumpliendo la palabra del Señor. Amén. Pero Dios sabía que un día los iba a redimir, pero la nación de Israel no entendió eso. Dios nos ha llamado para que continuemos y vivamos y dependamos de Él hasta el final. Amén. Vuelvo a repetirlo, Dios te ha llamado, te ha redimido, ha pagado un precio, nos ha amado. El Hijo ha dado su vida por nosotros. Ahora intercede a la diestra del Padre, y su glorioso y poderoso Espíritu Santo nos anhela desde adentro, porque somos sus hijos y Él es el sello de la propiedad de Dios en nosotros. Nosotros somos de Dios. Amén. Pastor, pero es que no importa si a usted le cuesta entender estas cosas, no se preocupe. Deje que la experiencia pruebe a Dios y aprenda a depender y a descansar en Él, y verá. Amén. No intentes las cosas así. No se enoje, no se irrite, no se ponga ahí sofocado. Ya cuando usted sabe que no puede hacer las cosas a su alcance, deje que Dios las haga. Hay cosas lógicas que son responsables de nosotros. No estoy hablando de cosas, estoy hablando de cosas espirituales que te pueden llevar a quitarte el gozo y la paz, porque ahí la libertad se pone un poco difícil. Hay que discernir cuando es el tiempo en que nosotros cedamos y obedientemente le digamos, Espíritu Santo, encárgate tú. Y déjenme decirle, seguro que lo va a hacer. Yo voy a continuar el próximo domingo con la ayuda del Señor. Porque esto se pone bueno. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. Dígale a su hermano, no hay que temer. No hay que tener. Dígale, no sé lo que estás pasando o puedas pasar mañana, pero te digo esto, no temas. Dígale, permanece firme. Con la ayuda del Señor podemos permanecer firmes. Amén. Así es. Y es que todo depende del Señor. Y estate o permanece o quédate tranquilo. Muy difícil en un mundo tan alborotado y acelerado y violento y malcriado y mal hablado y de todo un poco. Pero somos la iglesia del Señor. Que el Señor nos ayude a marcar la diferencia y que su Espíritu Santo encuentre el lugar debido para que Cristo se manifieste cada día en nuestro diario vivir, en donde quiera que vayamos y estemos. Amén, amados. Amén. Continuamos la próxima. To be continued. Amén. ¿Va a venir preparado? Esperamos que venga más gente. Sí, porque esto es importantísimo. Amén. Que el Señor tenga misericordia y aprendamos a escuchar la voz de Dios como Moisés le dijo a la nación. No temas. Sí, Señor.
El Señor va a pelear por ustedes. Aleluya. Ustedes estén tranquilos. A Faraón y al ejército que están viendo hoy va a ser la última vez. Amén. Y aquí termino. Porque dice que toda esa noche, quiere decir que no fue unas cuantas horas, hermano. Faraón los alcanzó quizás ya al atardecer. Aquí está atardeciendo y anocheciendo, aquí 7:30, ¿verdad? Ya a las 8 está oscurito. Vamos a decir que los alcanzaron a las 6 de la tarde. El sol ya estaba. Pero ahí ellos atrás, el ángel del Señor y la nube entre medio de los dos, y le dice a Moisés: Moisés, después de hablarle a este pueblo y decirle estén tranquilos, que yo voy a pelear por ellos, etc., ¿para qué clamas a mí? Extiende la vara sobre el mar y ábrelo. Y eso fue lo que hizo Moisés. Extendió la vara sobre el mar y el mar se abrió. Y dice, y la nación de Israel empezó a caminar como tierra en seca o en seco. Y las aguas del mar eran como una muralla al lado derecho y al lado izquierdo, y los israelitas pasando toda la noche. Y ya al amanecer, ya cuando venía el primer lucero, ahí el sol venía otra vez saliendo el último israelita ya, sin sacudirse una gota de agua, porque no había agua. Quizás el polvo, ¿verdad? Porque arena y todo, y algún cangrejo pegado por ahí, quizás una estrella, lo que sea. Moisés, ahora hijo, vuelve a extender tu varita para que se cierre el mar, porque los muchachos vienen en medio y hoy yo voy a ser glorificado. Amén. Amén. No quedó ni uno, excepto que cuando los mismos israelitas los miraron tendidos muertos a la orilla de la playa, porque Dios fue glorificado. Amén. ¿Quieres aprender a confiar en tu Dios? Amén. Póngase en pie y le oramos al Padre y decirle: Señor, sí,